Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con el segundo tema del módulo 2 de nuestro segundo curso Ciencia y Deporte. Para los que no me conocen, mi nombre es el doctor Fernando García Monge, soy traumatólogo y ortopedista, fan de la medicina deportiva desde hace muchos años. He tenido la oportunidad, afortunadamente, de tomar algunos cursos y estar de la mano ahí con algunos colegas de medicina del deporte. Y pues, como para los que me conocen, saben que soy bastante apasionado del tema. Aparte, he sido entrenador y atleta en la disciplina del balonmano en Guatemala, y a lo largo de los años pues hemos tratado de ir aprendiendo todo lo que se nos ha puesto enfrente para poder aplicar y compartir los conocimientos. El día de hoy la charla es una mera introducción a los temas fuertes que se vienen ya con los deportólogos en las próximas semanas, y vamos a hablar un poquito sobre cómo iniciar la prescripción de la actividad física y el ejercicio, sin ahondar mucho en conceptos avanzados, sino puramente generalidades, para que podamos estar un poquito más preparados para las siguientes charlas que se nos vienen en los siguientes días. Bueno, platiquemos un poquito sobre el ejercicio y la salud. Es importante entender que el ejercicio va a ser todo lo opuesto al sedentarismo, y por tanto todas las desventajas que vamos a tener siendo sedentarios vamos a tratar de compensarlas, o vamos a mejorarlas cuando nos activamos y hacemos actividad física. Por ahí el año pasado Fabián San Martín nos daba la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte, pero en este caso vamos a platicar un poquito vamos a generalizar tanto el ejercicio como la actividad física sin meternos en muchas distinciones, porque lo que nos interesa es únicamente tener un abordaje básico del tema. Bueno, dentro de las indicaciones y los usos terapéuticos del ejercicio, vamos a tener un montón. Realmente el ejercicio bien llevado nos va a ayudar a mejorar la condición cardiorrespiratoria, y nos puede servir para tratar condiciones clínicas cardiorrespiratorias. Vamos a tener mejoras a niveles metabólicos, a niveles neuroendocrinos. Obviamente vamos a tener una mejoría musculoesquelética. Vamos a tener una mejoría en la función renal, hepática. Vamos a tener mejorías tanto en el terreno físico como en el terreno psicológico. Así que, como alguien dijo por ahí hace algunos años, el ejercicio es la mejor terapia que podemos tener dentro de la salud. Si pudiéramos envasar el ejercicio y venderlo, pues probablemente nos haríamos millonarios. Sin embargo, es bien importante que, si vamos a decir que el ejercicio es una terapia, es decir, si es algo que va a producir cambios en el organismo, entonces debe dosificarse. Si usted es diabético y llega con el internista, y el internista le dice póngase insulina, pues definitivamente el internista debe darle una dosis, una forma, la cantidad de veces que debe ponérsela, cómo ponérsela y todo lo demás. Entonces, uno de los errores más comunes que cometemos cuando hablamos del ejercicio, muchos de nosotros como médicos cometemos este error en algún momento de nuestra carrera, es no saber dosificar el ejercicio y asumir que solo con decirle al paciente que tiene que hacer ejercicio, el problema va a resolverse, y definitivamente esto no es así. Cuando hablamos del ejercicio, tenemos que hablar un poquito sobre los tipos de actividades físicas que van a haber, y esto ya lo hemos platicado un poquito antes en el módulo de la fisiología, y solo vamos a recordar que las actividades aeróbicas van a ser aquellas actividades de larga duración en donde utilizamos el oxígeno. Pues ya vimos en el tema de la bioquímica cómo por ahí va metido el ciclo de Krebs y la reutilización de la glucosa a base de oxígeno. Luego vamos a tener las anaeróbicas, que van a ser actividades de alta intensidad, generalmente de corta duración. Aquí tenemos la glicólisis, el uso del ATP anaeróbico, la creatinfosfoquinasa y todas estas vías metabólicas que ya también el doctor Divas nos hizo favor de hablarnos de ellas en el primer módulo. Pero básicamente son actividades cortas de alta intensidad. Y las actividades mixtas pues van a ser aquellas actividades que van a presentar ambos componentes. Pongamos un ejemplo. En la actividad aeróbica vamos a tener la maratón. Es
es una actividad aeróbica por excelencia. En las anaeróbicas podemos hablar de la halterofilia y podemos hablar de los 100 metros planos, por ejemplo, y en las mixtas deportes como el baloncesto, como el voleibol, como el boxeo, en donde vamos a tener que tener una actividad durante un tiempo bastante prolongado, pero que va a tener momentos explosivos. La condición física es muy importante entender lo que es la condición física para poder saber dónde estamos parados y dependiendo de dónde estamos parados empezar una prescripción física. La condición física se define como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a la persona realizar tareas diarias y habituales sin fatiga excesiva. Es decir, si yo tengo una buena condición física, puedo realizar altas cargas en mis tareas diarias y habituales sin fatigarme. Y si yo tengo una mala condición física, cualquier actividad que se salga de mi zona de confort sedentaria, probablemente me va a provocar una fatiga excesiva. Va a depender la condición física de varios factores, entre ellos la edad, la genética, el estado de salud, alimentación, estado mental y la edad al inicio del programa deportivo que se tenga. Vamos a tener condición física general y vamos a tener condiciones físicas especiales o específicas que van a ser algo mucho más llevado a cada disciplina deportiva. La condición física del alto rendimiento generalmente va a llevar de la mano un alto consumo de un VO2 máximo elevado, un alto consumo aeróbico, va a necesitar una fuerza y resistencia muscular, adecuadas dimensiones antropométricas, va a necesitar trabajo de flexibilidad, coordinación y equilibrio y definitivamente el estado psicoemocional. Pero vean lo importante que es todas las condiciones que van a estar de la mano para poder trabajar un atleta y poder llevarlo a una condición física de alto rendimiento. Hablamos también un poco sobre las cualidades físicas básicas, es decir, aquellos componentes que vamos a identificar y a trabajar en cada uno de los atletas para ver dónde está y hacia dónde lo queremos llevar. Vamos a hablar un poco de lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, como las cuatro cualidades físicas básicas que vamos a identificar en un deportista y que vamos a trabajar dependiendo del deporte en donde estamos. Obviamente hay deportes en los que la resistencia va a ser más necesaria que la fuerza, en otros la velocidad y en otros la flexibilidad. Incluso dentro de la misma disciplina deportiva, vamos a ver que cada atleta, dependiendo de la posición que juegue, por ejemplo en deportes de conductos, de conjunto, va a necesitar trabajar diferente cualidad básica. Por ejemplo, en balonmano, un portero va a trabajar más la velocidad y la flexibilidad, mientras que un pivot, por ejemplo, va a trabajar un poco más la fuerza, y así en las diferentes disciplinas deportivas. Ahora, es bien importante, y yo siempre recalco esto mucho en el consultorio, que antes de que yo hablemos de una dosis de ejercicio, antes de que yo lo mande con el deportólogo para que le haga un programa de ejercicio, o antes de que usted se siente a platicar con su entrenador o su personal de cómo dosificar el ejercicio, hay que entender un concepto muy claro que tristemente mucha gente no lo entiende, y que probablemente los únicos beneficiados somos los traumatólogos, porque no entender este concepto nos va a causar un alto índice de lesiones. Y es el calentamiento. Realmente, si nosotros aprendemos este pequeño cuadrito y lo llevamos a la práctica, si somos entrenadores, si somos personal trainers, si somos atletas, y entendemos que el calentamiento es fundamental para evitar las lesiones y para prepararnos para la actividad física que vamos a desarrollar, probablemente ya llevamos más del 30 al 40% del éxito en nuestra práctica deportiva. Algunas veces, cuando uno escucha la palabra calentamiento, uno puede pensar que el asunto es más metafórico y que estamos hablando de calentar como calienta un automóvil para poder salir a manejar. Sin embargo, no es metafórico, es literal. Cuando nosotros calentamos, lo que hacemos básicamente es aumentar la temperatura del cuerpo, y al aumentar la temperatura del cuerpo, vamos a estimular
una mayor producción de varias sustancias que lo que van a hacer es lubricar tanto músculos como articulaciones, y esto nos va a ayudar a que haya una mejor resistencia a nivel musculoesquelético. De la misma manera, este aumento, esta activación de la actividad física va a empezar a preparar a todas las, a todas las cascadas bioquímicas, a todos los órganos y a todos los sistemas para que vayan preparándose para la actividad física. Entonces, describámoslo rápidamente. El calentamiento debe dividirse en tres fases. La primera fase es la fase del precalentamiento, en donde vamos a realizar una actividad general de muy baja intensidad. Lo clásico aquí es en los deportes de conjunto. Muchachos, vamos a trotar 5 o 10 minutos alrededor de la cancha a un trote suave. Error muy común, sobre todo en los jóvenes, es que empiezan a hacer competencias y carreritas para ver quién llega primero en los 5 minutos, quién cierra, quién no cierra, y no, realmente en los primeros 5 minutos, 10 minutos, lo que queremos hacer es un precalentamiento que lo que haga es darle como esa indicación, esa señal al cuerpo de que vamos a empezar a hacer ejercicio, que necesitamos aumentar la temperatura corporal y que todos nuestros sistemas metabólicos se preparen para la actividad física que estamos a punto de realizar. A continuación, estiramientos musculares y movilidad articular, que igual va a ser general de baja intensidad, y lo que buscan es empezar a hacer una distensión progresiva de los músculos y preparar las articulaciones con una mayor carga todavía de líquido sinovial a nivel articular y de líquido intersticial a nivel muscular, para que haya una mejor lubricación y estemos más preparados. Y la tercera fase, que es la fase más importante, es el calentamiento. Y el calentamiento puede ser de 10 a 20 minutos, pero lo que buscamos es una actividad específica y progresiva. La mejor forma de describirlo creo que es, bueno, si nosotros vamos a hacer un entrenamiento de baloncesto, entonces vamos a empezar con dribles, con cambios de dirección, con un trote progresivo, y queremos empezar a mimetizar la actividad que vamos a realizar durante el entrenamiento, empezando más o menos en un 20 a un 30% de la intensidad a la que queremos llegar en el entrenamiento, y finalizando más o menos a un 80% de la intensidad requerida al momento del entrenamiento. Si entendemos esto, ya llevamos una buena parte de la tarea hecha. Vamos a hablar un poquito, y aquí es donde más me voy a enfocar. Hay una segunda parte donde hablamos un poquito de la receta de alto rendimiento. Esta la voy a dar súper rápido porque, a diferencia de el año pasado, pues este año tenemos varias charlas que van a complementar esta charla. ¿Ok? Entonces, usualmente, cuando hablamos de la población común, es población que pasa del sedentarismo a la actividad física. Y generalmente, como platicábamos, si tuvieron la oportunidad, creo que todavía no lo vamos a no la han subido, pero creo que la sube mañana pasado, cuando subamos el conversatorio del primer módulo, ahí platicamos un poquito de esto, de cómo generalmente lo mejor va a ser iniciar con actividad física aeróbica cuando pasamos del sedentarismo a la actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física anaeróbica o la actividad física mixta generalmente va a requerir de una adecuada masa muscular y potencia muscular, fuerza muscular, que el individuo sedentario no tiene. Y cuando empezamos una actividad física con un componente anaeróbico o con estas rutinas HIIT que les llaman, que van a combinar anaeróbico con aeróbico, aquí podemos hablar, por ejemplo, del CrossFit, usualmente no hay una buena resistencia musculoesquelética y el índice de lesiones es muy alto. Entonces, generalmente empezamos con alguna actividad física aeróbica. Vamos a hablar de 4 componentes clave en la planificación e individualización de los programas del ejercicio aeróbico. Lo primero va a ser la especificidad, es decir, bueno, ¿a qué nos vamos a tirar cuando empezamos con algo aeróbico? Queremos trabajar más tronco superior, queremos trabajar más tronco inferior, queremos algo que sea más cardiovascular, o ¿a qué nos queremos preparar? Usualmente suele ser muy poco específico cuando nosotros empezamos, así que de los 4 probablemente es el componente menos importante, pero sí es bien importante decir, bueno, a tratar de tener unas metas hacia dónde vamos, para ver si vamos a empezar con el ciclo ergómetro, si vamos a empezar con el remo, si vamos a empezar con la caminata, el trote o lo que sea. Las otras 3 quizás son las más importantes.
que son la intensidad, la duración y la frecuencia con la que se va a realizar la actividad física. Y de esto vamos a hablar un poquito más detenidamente ahorita. Pues esto es lo que platicábamos un poquito de la especificidad, es decir, bueno, por dónde nos vamos a tirar. Vamos a trabajar de una manera mixta, vamos a trabajar alguna actividad aeróbica en lo particular. La intensidad. Quizá es la variable más difícil de controlar, pero es la variable más importante cuando estamos hablando de personas que se están iniciando en el ejercicio. Hay varias formas de monitorizar la intensidad, pero quizá la intensidad, la forma más fácil de monitorizarla es la frecuencia cardíaca, tema del cual ya no voy a ahondar mucho porque ya el doctor, tanto el doctor Álvarez como la doctora Alma López nos hablaron bastante de esto. Podemos retomar, si no han tomado las clases de fisiología cardiovascular y la introducción a la fisiología, pues podemos regresar a retomar el tema y ahí van a poder ver mucho más detallado esto. Pero básicamente platicábamos que una persona que está empezando usualmente va a empezar con zonas de muy baja para la actividad física y de repente pues alternar alguna actividad moderada, pero generalmente vamos a empezar con una baja intensidad. El mejor indicador es el VO2 máximo, pero como platicamos ya anteriormente, no es la forma más realista de ver la intensidad, sobre todo en una persona que está empezando, así que aquí nos quedamos con la frecuencia cardíaca, buscando un porcentaje entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, que como lo habían platicado ya anteriormente, para los hombres vamos a calcular un 220 menos la edad, y las mujeres un 225 menos la edad, y esto nos va a dar un aproximado del 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto lo multiplicamos por el porcentaje que queremos y por ahí vamos a tener nuestra zona de entrenamiento. La mejor forma es tener un monitor de frecuencia cardíaca, ya sea en el teléfono, ya sea un polar, que son ahora bastante fáciles de conseguir para que nosotros podamos establecer nuestras zonas. La escala de Borg, que es básicamente una escala subjetiva en donde yo digo, bueno, estoy muy cansado, súper cansado, poco cansado, también es bastante válida, sobre todo cuando estamos empezando, y vamos a empezar a hacer actividades moderadas o de baja o moderada intensidad, en donde realmente yo al finalizar la carga o el ciclo de ejercicio tengo que sentirme de cualquier forma menos exhausto, sino con una fatiga leve. Es importante saber que debajo del 54% del entreno no suele haber mejoría cardiorrespiratoria y tampoco suele haber muy buenos resultados metabólicos. Así que, como platicábamos, entre el 60 y el 70% va a ser lo mejor para cuando estamos hablando de principiantes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un programa cardiorrespiratorio metabólico en la caminata, sobre cómo vamos trabajando con las frecuencias cardíacas máximas y las duraciones al momento de hacer la actividad. Recordemos que teníamos la intensidad, la frecuencia y la duración del ejercicio. La frecuencia es cuántas veces a la semana lo vamos a hacer y la duración es el tiempo que va a tomar nuestra actividad física aeróbica. Por ahí platicábamos también que las actividades físicas cortas aeróbicas inicialmente hay que ser realistas y no van a ser la mejor forma de bajar de peso, porque para empezar a consumir grasas generalmente se requieren sesiones de 35 o 45 minutos o más, pero es bien importante que en los estadios iniciales vamos a empezar con duraciones cortas para ir mejorando esa función cardiopulmonar que nos vaya permitiendo ir mejorando nuestra condición y poder aumentar tanto en tiempo como en sesiones semanales. Entonces, bien importante lo que les platicaba, la duración y la frecuencia. Usualmente lo recomendable cuando estamos empezando es tomar nuestros tres parámetros, tanto, bueno, la intensidad, 60-70%, y me voy a mantener un tiempo, luego la frecuencia y luego la duración, y generalmente cada semana jugamos con una de las variables para aumentarla. Empezamos con 15 minutos la primera semana, 3 veces por semana. La segunda semana pues vamos a trabajar 20 minutos las mismas 3 veces por semana. Luego una tercera semana vamos a trabajar
el mismo tiempo, pero una mayor cantidad de veces por semana y así sucesivamente, teniendo en cuenta que siempre es válido o recomendable cada 3 o 4 semanas tomar una semana en la que en lugar de avanzar, retrocedamos para tener un ligero descanso y que la actividad no nos vaya a causar problemas de sobrecarga. Algunos aspectos importantes asociados a la edad, pues muchas veces el deportista o la persona que inicia la actividad física, vamos a tener una edad ya por encima de los 30, 40 años, entonces algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. Primero, la masa muscular. Si usted ya pasó los 30 años, usted tiene que saber, o si usted va a trabajar con atletas de más de 30 años, usted tiene que saber que a partir de los 30 años empieza a haber una depresión de la masa muscular. Entonces, el trabajo de potencia es clave a partir de los 30 a 35 años. Y esto lo pueden ver ustedes claramente en deportistas profesionales. Ustedes pueden ver a un Kobe Bryant o un Michael Jordan en sus años iniciales y luego los ven cuando se iban a jubilar y la diferencia de masa muscular es bastante importante. El atleta de más de 30 o 35 años que no trabaja masa muscular va a terminar en consulta con el traumatólogo sí o sí. Etapas claves, lo que les decía, los 35 años y los 55 años. Yo siempre bromeo con mis pacientes cuando vienen al consultorio que tenemos dos líneas crueles en la vida. La primera es la de los 35 años, en donde básicamente, 30 a 35 años, básicamente lo que sucede es que antes de esa edad, nuestro metabolismo es más anabólico que catabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que se fabrica más de lo que se destruye. Entonces, este es el típico muchacho que llega al partido de fútbol tarde, se baja del carro, sin calentar, juega y no le pasa absolutamente nada. Que no es recomendable, pero a esta edad uno suele salirse con la suya con este tipo de situaciones. El paciente o el atleta de 35 o 30 años difícilmente va a poder hacer esto y es clave que caliente y es clave que trabaje en su masa muscular. Y alrededor de los 55 o 60 años tenemos la otra línea cruel, que es donde el metabolismo, bueno, entre los 35 y los 55 años, perdón, me interrumpieron, vamos a seguir. Entonces les decía que la segunda etapa clave son los 55 años, porque entre los 35 y los 55 años hay un equilibrio más o menos metabólico entre lo que se fabrica y lo que se destruye, y arriba de los 55 años ya el equilibrio se va un poquito más hacia el lado de mayor destrucción de tejido que producción. Entonces la dieta pasa a ser sumamente importante, los suplementos proteicos y todo lo demás, cuestiones de las que vamos a hablar más adelante en el módulo 3. Todo esto es sumamente importante para la prevención de las lesiones, sobre todo en pacientes arriba de 30 a 35 años y problemas cardiovasculares en pacientes mayores. Importante, cualquier paciente arriba de 55 años que va a iniciar actividad física debe tener una evaluación cardiovascular, cardiopulmonar por un especialista. Hablando un poquito de la prevención en la actividad física, cuando nosotros iniciamos una actividad física, pues definitivamente hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta para evitar sobre todo lesiones o situaciones adversas. La condición física, obviamente, esto lo puse porque hay que ser realistas. Mucha gente, sobre todo cuando empieza a hacer actividad física, después de mucho tiempo de no hacerla, el cerebro es bastante cruel y va a querer ponerte justo donde te habías quedado. Y realmente hay una diferencia muy, muy grande y hay que entender que el trabajo tiene que ser de una manera lenta y progresiva. Aquel que busca resultados inmediatos usualmente va a terminar con una lesión. Bien importante trabajar, y esto es a todas las edades y a todo nivel cuando se empieza a la actividad física, y los entrenadores no me van a dejar mentir, es el trabajo propioceptivo. Es bien, bien importante entrenar, y esto es más específico, se busca propiocepción en general, pero siempre es bueno en cada una de las actividades deportivas buscar mejorar la propiocepción de cada uno de los segmentos que se van a utilizar. ¿Qué es básicamente la propiocepción? Pues
el cuerpo humano tiene una serie de sensores de posición. La mayoría van a estar en los ligamentos, pero hay en músculos y en otras partes del sistema musculoesquelético que van a enviarle información al cerebro de dónde está cada uno de los segmentos del cuerpo. Esto es lo que me permite a mí cerrar los ojos y poder estar moviendo mi mano y saber perfectamente lo que estoy haciendo con ella, o poder utilizar mi mano sin necesidad de estarla viendo. La propiocepción va a mejorar con el entrenamiento propioceptivo y esto va a hacer que el cerebro reciba una información mucho más fidedigna de dónde está cada uno de los segmentos del cuerpo. Evitar el sobreentreno. Vamos a tener una charla completa, creo, sobre el burnout, el síndrome de fatiga crónica, pero es bien importante si usted está realizando una actividad física, si usted tiende a aumentar de una manera muy brusca eh, la, la intensidad, la duración o la frecuencia, usualmente usted va a toparse con algunos signos que pueden ser signos de alarma. Entre ellos es el no mejorar o empeorar la condición física a pesar del entrenamiento. Las lesiones triviales muy seguidas son otro signo de alarma, y la sensación crónica de fatiga que puede llegar incluso a depresión. Una técnica adecuada es sumamente importante. El uso de los dispositivos compresivos, esto es bastante interesante y siempre me gusta tratarlo, porque hay gente a la que le encanta usar muñequeras, tubilleras y cuanta cuestión compresiva hay durante todo el tiempo, y hay que entender que el dispositivo compresivo es bastante útil, sobre todo después de una lesión, cuando uno está regresando a la actividad física, porque lo que hace es, la lesión usualmente va a ser que los propioceptores de los que platicábamos hace un rato sean un poco menos eficientes, porque van a estar lastimados, inactivos, van a estar metidos en cicatriz o en tejido inflamatorio. Y entonces cuando nosotros usamos dispositivos compresivos, activamos otros sensores neurológicos que se llaman los baroreceptores o receptores de presión. El dispositivo compresivo lo que va a hacer es mandar más información sobre el segmento del cuerpo a mi cerebro, y entonces voy a tener una mejor reacción. Es importante, sin embargo, entender que a pesar de que los dispositivos compresivos pueden ser muy útiles, cuando se abusa de ellos y se utilizan por periodos muy prolongados de tiempo, tienden a provocar atrofia muscular, y entonces esto suele ser contraproducente. Las instalaciones adecuadas, pues obviamente van a ser fundamentales en la prevención de las lesiones y la estrecha supervisión de niños y jóvenes. Platicamos un poco sobre el principio de sobrecarga del entrenamiento. Es algo muy sencillo. Eh, Vamos a tener primero una sobrecarga, que es esa actividad física que nosotros le vamos a dar por encima del nivel al que está acostumbrado el sujeto. Luego vamos a tener un periodo de recuperación, y luego del periodo de recuperación vamos a tener un periodo de supercompensación, donde el organismo va a tener una mejora básicamente a todo nivel. De esto vamos a platicar a mucho más detalle cuando hablemos del entrenamiento aeróbico y anaeróbico, tanto con el doctor Fabián San Martín como con el doctor Rubén Argeni. Estos son algunas otras cosas importantes conocerlas. Son los procesos de regeneración con diferentes cargas de entrenamiento. Aquí vamos a ver este cuadro, se los voy a dejar un rato para que le echen un vistazo. Más adelante lo puedo publicar en el grupo si quieren. Y básicamente es entender que dependiendo del ejercicio que se realice, el tiempo de recuperación o de regeneración va a ser variable, de manera que hay actividades que van a necesitar periodos muy largos o hasta un día de por medio de recuperación, mientras que van a haber actividades que van a provocar una regeneración continua que podemos realizar todos los días sin ningún problema. Luego, hablando un poco de los principios de periodicidad, aquí es lo que les decía, ya nos metemos un poco con el alto rendimiento y aquí no voy a hablar mayor cosa. Esta charla viene la próxima semana, la va a dar el doctor Pisquí, la pregrabamos hace un par de meses, es una charla excelente, no se la vayan a perder. Y el principio de periodicidad es básicamente lo que pues, propuso inicialmente el doctor Masveyev. Vamos a dividirlo en macros, mesos y microciclos. No voy a hablar mucho, simplemente lo que quiero que se lleven acá es que ya en el atleta de alto rendimiento la estructura para hacer el plan de entrenamiento es mucho más compleja y mucho más complicada. Vamos a tener
microciclos, que son periodos cortos de tiempo, que generalmente son de algunos días. Varios microciclos van a componer un mesociclo, que es un periodo de tiempo más grande, y varios mesociclos finalmente van a componer un macrociclo, que puede ser, por ejemplo, el periodo entre un mundial y el siguiente, ¿ok? Esto va a variar dependiendo de cada deporte. La planificación se va a dar según el tipo de deportes. Vamos a hablar de los diferentes tipos de deportes que hay: los deportes de fuerza rápida y velocidad, coordinación y artes competitivas, combate, juegos de pelota y equipo, resistencia. Y hablando un poquito de cada uno de ellos, pues en la fuerza rápida y velocidad generalmente van a ser periodos de corta duración de los microciclos, van a ser corta duración con un máximo esfuerzo físico. La intensidad va a ser alta desde el inicio de cada macrociclo. Vamos a tener un entrenamiento más anaeróbico a lactácido, y la especialización inicia generalmente entre los 14 y los 16 años. También vamos a hablar de esto cuando hablemos del deporte en niños, que van a haber etapas de el deportista en las que uno es más general y etapas en las que esto se especializa un poco más, y cada deporte va a variar la edad en la que empieza su especialización. Coordinación y artes competitivas, macrociclos van a ser entre 6 y 8 meses, muchos años de especialización, generalmente se empieza entre los 8 y los 12 años, va a haber un predominio de actividades psicomotoras y coordinación. Los deportes de combate van a tener dos periodicidades, los esfuerzos van a ser variables y acíclicos, es decir, vamos a combinar aeróbico con anaeróbico. Va a haber un predominio de la información visual y proprioceptiva que tiene que ir metido en los programas de entrenamiento a nivel de los microciclos. Hay mucho de pensamiento táctico, y la especialización inicia entre los 13 y los 14 años. Los juegos de pelota y equipo van a tener igual, generalmente de 1 a 2 periodicidades, van a ser combinaciones aeróbicas con anaeróbicas, igual que los del combate. Hay mucho trabajo visual propioceptivo, el pensamiento táctico es sumamente importante, y la especialización va a ser entre 12 y 17 años según el deporte. Los deportes de resistencia, 2 periodicidades, aunque en natación pueden haber hasta 4. Cuando hablamos de periodicidades, son estos ciclos más grandes, van a ser predominantemente aeróbicos. Las cualidades volitivas y el aprender a manejar los altos gastos energéticos van a ser muy importantes, y la especialización va a ser entre 13 y 14 años. Y bueno, pues nada, solo quiero recordarles que esto va a ser una pequeña introducción para lo que se nos viene en las siguientes clases. Les agradecería siempre, si pueden, al final de cada una de las presentaciones, si tienen dudas, irlas registrando en sus comentarios aquí en YouTube, para que podamos tomar en cuenta sus dudas al momento de hacer los conversatorios en los Zoom en vivos. Pues nada, les agradezco mucho su participación, y gracias a los que han llegado hasta aquí en esta parte del curso. Espero que vayamos aprendiendo mucho, y muchísimas gracias.